Este es el director de God of War y esta es su reacción ante ver las puntuaciones del fruto de su trabajo de los 5 años que ha estado desarrollando su nueva entrega. I will say to every person who was with us on this journey for so long, thank you from the bottom of my heart. I'm glad I didn't fuck it up. He jugado al menos una vez todas las entregas de esta saga y llevo con ella desde hace unos 12 años. He disfrutado sus combates, su historia y hasta me he leído la puñetera novela. Sería mentira decir que God of War siempre ha sido sentimentaloide y profundo. Vamos a ser realistas, este señor que aparece en cámara ha dicho en entrevistas que durante el primer título de la saga su objetivo era crear un juego que hiciese a su yo de 14 años cagarse los pantalones, así que eso fue lo que hizo. Cogió un mundo lo suficiente llamativo como para tener libertad creativa, espectáculo y no alinear al público, pues los mitos son una cultura general básica, y de ahí sacó un sistema de combate a medio camino entre las mecánicas obtusas del Devil May Cry en la época y el plataformeo y puzzles como foco del Prince of Persia. Métele gore por todas partes, ejecuciones con Quick Time Events que, lo creáis o no, era innovador para la época, y un minijuego de ejercer el fornicio en alta mar, y mientras podamos seguir con el bingo de criaturas mitológicas a las que vamos a abrirles un culo nuevo con las hojas del caos, todo el mundo estará contento. Pero creo que la gente tiende a quedarse solo con eso y olvidar los momentos en los que esta saga está tratando de contar una historia. No les culpo, el juego está tan orientado a la acción que es natural que atraiga a un público que está deseando que termine la cutscene para seguir dándole estopa al personal, pero los momentos están ahí. Cuando vuelve a separarse de su hija en Chains of Olympus para volver a salvar el mundo, cuando inserte aquí figura de la mitología griega X que se convierte en su mujer para manipularle, cuando sostiene a su madre en sus últimos momentos pidiéndole que encuentre a su hermano, cuando tiene que enterrar a su puto hermano. Joder, la primera vez que vemos a Kratos está en un cliffhanger literal a punto de suicidarse, solo, deshonrado, deprimido, sin propósito y estafado por los dioses que le habían prometido todo para dejarle nada. Yo comprendo que es más fácil recordar los momentos palomiteros, son escenas que se nos quedan grabadas, el usar a Midas para abrir un puto cofre, cortarle los pinreles a Hermes, arrancarle la cabeza a Helios, los ojos de Poseidón, conseguir un ataque a distancia para matar a un civil que sujeta una puñetera palanca, o mejor, usar la concubina de Poseidón al que ya has matado para poder utilizar su cadáver para sujetar una puñetera puerta. Comprendo que hay que estar hecho de una manera muy ecléctica para que todo esto se pueda justificar con cutscenes donde vemos al fantasma de Esparta como el juguete roto que es. Bueno, a veces un juguete roto, a veces una puñetera arma de asedio. Esto quizás es más problemático en las precuelas que en los juegos de la saga principal, concentrándose las dos entregas de PSP en la familia y su pasado, el 1, 2 y Ascension en una lenta subida al poder, y el tercero en el cóctel más explosivo dada la capacidad del mismo para mezclar en una misma narrativa el redescubrimiento de Kratos de la parte humana que le queda en Pandora, al mismo tiempo que trae la destrucción a todo el puto Monte Olimpo. Siempre se apañan para encasillarle en la narrativa de Heracles, de donde sacan la trama del héroe marioneta de los dioses para redimirse después de que Hera le enrabietase de tal forma que sin saberlo matase a lo que más quería, y tratar de mezclar esta narrativa con dos elementos. Por un lado, ese politiqueo barato de un panteón corrupto que solo engaña, estafa y empeora las cosas, y por otro lado unas líneas dramáticas más sentimentaloides que surgen aquí o allá para tratar de justificar el comportamiento injustificable de Kratos. Vale, ha hecho cosas muy malas, muy malas. Vale, la manipulación de los dioses, las mentiras y el destino de la marioneta en la que se ha convertido, las eternas profecías y el peso de su ibris, pseudo justifican sus acciones, pero solo en parte. Vale, tomemos aire. Uno de los mitos que más se aplican al campo filosófico de la mitología griega es el mito de Teseo. La cosa es que Plutarco cuenta que los atenienses repetían su viaje una vez al año para honrar su memoria y mantenían el barco del héroe en perfectas condiciones para darle algo de sabor a la quest.
Pero claro, cuando han pasado 1000 años de la hazaña y el barco se ha ido reparando a medida que el paso del tiempo hacía de las suyas, ¿cuánto nos queda del barco original? Imaginemos que tenemos un barco al que ya hemos cambiado todas las piezas, pero siempre ha sido el barco de Teseo. Ha seguido haciendo sus viajes, ha seguido teniendo la función de honrar la memoria del héroe y, a todos los efectos, está cumpliendo su propósito. Pero alguien civilinamente ha ido recogiendo todas las partes que han ido cambiando, las ha restaurado y ha vuelto a construir el barco de Teseo en su casa. ¿Cuál es entonces el barco de Teseo? ¿El que ha cumplido su propósito o el que tuvo la presencia física del héroe encubierta? Este mito es utilizado por Plutarco para explicar el problema de la identidad, lo difícil que es definir quién es un individuo. Si pudieses viajar al pasado para matar a Hitler cuando es un niño, ¿lo harías? Porque no es Hitler, es un bebé. Estarías matando a alguien que hoy por hoy es inocente. ¿Cómo calificamos la vida y obra de Harper Lee? ¿Con el mensaje y el impacto que tiene matar a un ruiseñor escrito en su juventud? ¿O con la funesta segunda parte en la que el personaje de Atticus Finch se convierte en un racista de medio pelo, en esa segunda parte que ha escrito en su vejez y, suponemos, con menos de sus facultades intactas? En el ejemplo de Hitler nos quedaríamos con lo que hará después, con Lee nos quedamos con lo que hará antes. Escogemos, como es natural, la parte más influyente de su vida para crearnos una idea del quién. Pero el problema de la identidad es uno que muchas veces tenemos de puertas para afuera sin contar con la persona en sí. Barlock ha repetido en numerosas entrevistas que ha cambiado su planteamiento del personaje que escribió hace tanto tiempo porque ha tenido un hijo y ahora conecta con otro tipo de historias que poco o nada tienen que ver con lo que creía hace la friolera de 13 años. En los mismos ha creado la saga, ha dirigido el segundo, trabajó en el tercero y ha ayudado con el guión de Ghost of Sparta, que ahora, visto lo visto, tiene bastante sentido por la dirección que estaba tomando la saga. Después de ir y venir por muchos proyectos y estudios diferentes, vuelve a su casa en 2012 con un proyecto y después de tanto tiempo, tantos otros trabajos y sobre todo tantos años, parecemos incapaces entre fans llorones y prensa pedante en darle el gusto de reescribirse. Esto me parece un error por partida doble, primero porque es un claro atentado contra el proceso artístico del medio. Negamos la posibilidad a un autor para que sea algo más que la misma idea que parió en 2005 con mejores gráficos, restando esa capacidad autoral que por otra parte tanto pedimos cuando nos quejamos de que todos los AAA son trendings para sacar pasta con él. Hay que recurrir al mercado indie para encontrar la voz del creador en la boca. Y segundo, porque estamos también negando la capacidad de la industria para evolucionar en un claro y asqueroso caso de presentismo pedante. En nuestro trono de 2018 es fácil mirar con desidia y desprecio estos juegos con más de 10 años a sus espaldas y pensar en las obras más maduras, profundas y con capacidad narrativa que nos ha traído el paso del tiempo. Pero qué rápido nos olvidamos, por ejemplo, que God of War 2 ganó un BAFTA por mejor guión. Qué fácil es, a toro pasado, 11 años y 2 generaciones de consolas después, mirar con condescendencia el inicio de una saga revolucionaria en su día y aparentemente qué fácil es tirar todo este trabajo y experiencia por tierra, valiendo en el pobre argumento de que es que Kratos no estaba escrito así. ¿Qué Kratos no estaba escrito así? ¿Este o este? Este año hemos tenido problemas con otra figura similar. Es fácil pensar en referentes, pasado y sobre todo teorías propias para escribir las líneas que se obvian en una narrativa cuando pasa el tiempo. Le ha pasado a Luke y le está pasando a Kratos. Yo tengo bastante facilidad para dejarme llevar en este tipo de casos. Lo que veo en pantalla sé que responde a un tema para la narrativa y normalmente el paso del tiempo trata de mostrar otro punto de vista a una nueva generación sobre lo acontecido tiempo A y crear un puente entre las dos narrativas. Así que, mientras sea coherente con lo que se trata de contar en la historia, no suelo poner demasiadas pegas a saltos en el tiempo de décadas, si estamos hablando sobre la evolución de un personaje hacia un lado o hacia otro. Podríamos pensar que el fantasma de Esparta es incapaz de pasar de máquina de destrucción masiva a padre del año, pero es que no es un padre del año.
A pesar de seguir manteniendo la habilidad de matar, con ello viene otro pack de características de las que es incapaz de desprenderse. No puede expresar el más mínimo sentimiento por claro que sea, cosa que lleva arrastrando de sus otros tiempos. Aún sigue necesitando cicatrizar heridas que hace años dejó de reabrir. La educación espartana que a veces demuestra querer implementar en su hijo entra en conflicto directo con la que su madre quería darle. La que el niño demanda y a veces ignora y otras intenta cumplir a su modo. Y sobre todo el ser un libro cerrado para todo el mundo por esa inseguridad que le lleva a pensar que los demás van a ser incapaces de verle como algo más que una máquina de matar. La impotencia que demuestra al ver las antiguas representaciones del hombre que un día fue, los fantasmas del pasado de los que no ha podido olvidarse y aún le persiguen hasta día de hoy, y el miedo de que su hijo descubra todo esto. Poco a poco van haciendo un cóctel que estimo muy coherente para con el nuevo tema de avergonzarse de lo que es y querer, primero, reprimir esa naturaleza en Atreus y después enseñarle a usarla con lo que él jamás ha sabido ejercer, responsabilidad. La forma de adaptarse al panteón nórdico es muy reveladora. Odín sigue siendo un viejo loco obsesionado con antiguas profecías que actúa más con la espada que con la cabeza, como lo hacía Zeus. Y esto no se cuenta en cutscenes vomitando exposición con jarras griegas de fondo, sino exponiendo nueva información construyendo lo que el jugador va encontrando con el mundo, en las zonas en las que menos molesta, ayudando a no interrumpir la acción y aderezando el tempo de los tiempos muertos. Tyr es un dios de la guerra que se pone a lo largo de todo el juego como un contrapunto directo tanto con Kratos como los Aesir, mostrando que otro camino es posible y en plena comunicación directa a través de sus puzzles y escritos que deja como pistas. Y sobre todo Atreus, como mestizo que es, demostrando trazas de su personalidad de todas las partes de su herencia genética y la respuesta de su padre de cómo canalizar correctamente estos pensamientos. Primero callando sobrepasado por la situación, después tendiendo a la mano como lo habría hecho su madre y terminando con un severo correctivo como lo habría hecho un espartano. Es un conflicto directo donde nunca se acierta a la primera, que se marca en un plano de supervivencia en una tierra hostil donde un padre y un hijo en duelo por la muerte de la persona a la que más querían se ven inmiscuidos en planes mucho más grandes de lo que podrían imaginar. Este juego adapta la mitología nórdica con la misma coherencia y rasero que adaptó la griega. Odín no es un padre de todos preocupado por hacer lo correcto, es un viejo senil obsesionado con el poder, las profecías y su bienestar personal. No arrojó uno de sus ojos a un pozo de sabiduría para adquirirla, bebió agua de una sopa de setas alucinógenas y casi se arranca ambos ojos del mal viaje que le dio. Esa trama maniquea a la que estamos acostumbrados en otras narrativas de seres superiores velando por sus gentes, se trata con la misma coherencia aquí que cuando estábamos en Esparta tantos años atrás. Lo que ha cambiado es la forma y el fondo de contar estas historias. El barco como medio para desarrollar la narrativa, explicando al mismo tiempo al jugador una mitología con la que no tiene que estar al tanto, y usando estos mitos distorsionados como un puente para con la historia que se está intentando contar. Es en el uso de estas cutscenes como medio para que los personajes hablen, calmados, mirándose a los ojos y enfrentándose a la situación que tienen delante, donde podemos encontrar los mejores momentos del juego y donde rebosa la coherencia de estos nuevos personajes en esta nueva entrega, comparando con lo que en un día sirvió de base para lo que estamos viendo. Enseñándose mutuamente, por un lado, las advertencias de lo que un dios puede hacer si está fuera de control, y por otro lo importante, que es lavarse los ojos después de cada mirada. Hace 8 años, al terminar God of War 3, yo y un amigo que también es muy fan de la saga discutíamos sobre qué panteón podría ser interesante para proseguir la historia, solo basados en ese hilo de sangre que había dejado el fantasma de Esparta al final del juego después del intento de suicidio. Hablábamos mucho de la mitología egipcia y la nórdica, pero en nuestra cabeza la fórmula era la misma, un mundo que explorar, un bestiario mitológico de seres que decapitar y sobre todo otro panteón que destruir. Teníamos sueños húmedos como blandir el Mjolnir, arrancarle el ojo a Odín o abrir a Loki en canal. Habría sido fácil coger la fórmula que había antes y simplemente cambiarla de panteón. Pero God of War ha decidido enfocarse tanto en un combate como en una narrativa lenta, pausada y completamente alejada de su zona de confort. Los dioses que aparecen son apenas pies de páginas en la mitología nórdica. Cuando se consiguen las herramientas para avanzar, nunca son arrancándoselas a su propietario de sus frías manos muertas, como pasa en absolutamente todos los juegos que vinieron antes de él. Y cuando tiene que poner el punto final en la historia, abandona lo que conocíamos antes en la saga y no habla de temas de traición, redención u olvido. Cambia resolución, descubrimiento y aceptación. No trata de redimirse por algo que sabe que no tiene vuelta atrás. Trata de aceptar esa parte de él, controlarla para que no vuelva a escaparse y asegurarse de que su hijo sea mejor que él.
Termina con un cliffhanger donde los temas que se han desarrollado en este videojuego sabemos que van a ser claves en su segunda y en su tercera entrega. Y creo que si somos incapaces de disfrutar esta narrativa y todo el mensaje meta que hay detrás del tema, basados en que no termina de tener coherencia con el trabajo de un joven ilusionado metiendo los pies en una industria de hace 2 generaciones, si le damos el mismo crédito a un escritor en su etapa terminando los 20 versus su trabajo pasados los 40, quizás esas preguntas sobre coherencia no habría que hacérselas solo al juego. There was a horse. The horse sought vengeance upon his enemy, a stag. But he could not kill the stag alone. The horse met a man, a hunter, and made a deal. He took the man's bit and bridle and allowed him to ride in a saddle on his back. Together, they killed the stag, and the horse tasted victory. But the hunter would not release the horse, and made a slave of him. So getting revenge cost him his freedom. Hope it was worth it. It was not. Iba a hacer un análisis mecánico, pero no me ha dado tiempo, así que lo voy a meter en un podcast y si tenéis interés, pues lo podéis ver por ahí. Volvemos ya, hay contenido, irá saliendo todas las semanas y como siempre, si queréis apoyar al canal, podéis comprar Humble Monthly, que ayuda mucho. Ahora mismo tenéis Destiny 2 y acceso a 53 juegos, 8 más desbloqueados en menos de una semana por solo $12, apoyando al canal y a las obras de caridad. Y en caso de que no queréis comprar, no tenéis tarjeta o cualquier cosa, siempre podéis apoyar el canal pinchando o dejando enteros anuncios como este.